Entonces, hoy comenzamos a recorrer las máquinas eléctricas. Dentro de las primeras máquinas eléctricas que vamos a ver son las máquinas de corriente continua. Lo vamos a estar estudiando en su funcionamiento tanto como generador y como motor. Y una vez que las hayamos atravesado las máquinas de corriente continua, ahí ya sí vamos a empezar a estudiar todas las máquinas de corriente alterna, desde los transformadores, y pasando por los generadores, por los motores y demás. Las máquinas de corriente continua son elementos que cuando se empezó a desarrollar todo lo que era la tecnología eléctrica eran muy utilizadas en las máquinas que se conocían para producir en módulos importantes corriente, energía eléctrica, y esa energía eléctrica es la que se utilizaba para hacer distribución. Si bien la distribución eran locales, no estaban los sistemas desarrollados como hoy día, lo que es toda la vinculación y la alimentación. Fíjense que hay algún micrófono, chicos, por favor. Entonces, fueron las máquinas de corriente continua muy utilizadas. Luego, con el avance de la corriente alterna, las máquinas alternas fueron presentando algunas ventajas frente a las de corriente continua. Y eso hizo que, como la mayor parte de las redes, o lo que nosotros tenemos a nivel industrial de alimentación es en alterna, bueno, prácticamente todas fueron reemplazadas. Sin embargo, tienen algunas particularidades las máquinas de corriente continua que hacen que las sigamos utilizando. Quizás no de manera tan masiva, pero sí para algunas aplicaciones. Presentan ventajas frente a una máquina de corriente alterna. Y es más, hoy día tenemos una aplicación que se está empezando a imponer, está cada vez, entiendo que va a ser más común la presencia entre nosotros, como son los autos eléctricos. Los autos eléctricos utilizan motores de corriente continua. Entonces, para algunas aplicaciones estas máquinas van a seguir siendo utilizadas y quizás de ahora en más las veamos con más frecuencia que en estos tiempos pasados. Una de las características que presentan las máquinas de corriente continua es que es reversible, es decir, la misma máquina puede ser utilizada tanto como motor o como generador. Todo va a depender del tipo de energía que le entreguemos y lo que vamos a obtener. Si nosotros le entregamos energía mecánica, vamos a tener energía eléctrica en sus bornes, y si le entregamos energía eléctrica, vamos a tener energía mecánica en su eje. Entonces, podemos usar esta máquina tanto para generar como para entregar una determinada fuerza motriz. Sí, Tomás. Por ejemplo, profe, sería la del auto, o sea que cuando se genera y se carga, también. ¿Te estás refiriendo a un auto eléctrico? No, 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 a la batería del auto común y corriente. No, ya o sea, lo que es la batería no es lo que estamos hablando nosotros ahora como una máquina eléctrica. La batería es un acumulador que nos sirve para almacenar energía. Nosotros, allá por principio de año, dijimos que, por ejemplo, la corriente alterna, uno de los problemas que teníamos que no la podíamos almacenar, pero sí la corriente continua la podemos almacenar en una batería. Entonces, eso es lo que hacemos con la batería. Nosotros antes en los motores teníamos lo que se conocía como dínamo. El dínamo era un generador de corriente alterna. Hoy día tenemos alternadores. El alternador lo que está produciendo es una corriente alternada, que después la rectificamos y la transformamos en continua para poder cargar la batería. Pero básicamente lo que tenemos hoy día son alternadores. Sí, yo pensé que la pregunta iba apuntada a otro tema, es que en los motores, muchas veces cuando se frena, en los motores utilizados en los vehículos, muchas veces cuando se frena,
en ese frenado que se utiliza el motor, se libera energía, y esa energía muchas veces es aprovechada para transformarla en algún tipo de energía, en otro tipo de energía, puede ser eléctrica. Pero yo pensé que iba apuntado hacia esa la pregunta. No sé si te respondí, Tomás, a lo que me estabas consultando. Sí, sí, perfecto. Una de las particularidades que tienen los generadores de corriente continua, y ahí hace quizás el meollo del estudio, es que el generador de corriente continua en su interior produce una fuerza electromotriz alternada, y necesariamente debe ser modificada, la tenemos que rectificar para obtener en los bornes de esta máquina una corriente continua. Este proceso, que se denomina conmutación, implica que tiene una serie de componentes, y eso hace que la fabricación y el mantenimiento de este tipo de máquinas sea bastante elevado, lo cual representa una desventaja frente a las máquinas de corriente alterna. Como ventaja, estas máquinas presentan un fácil control tanto del par como de la velocidad que pueden desarrollar. Situación que no es tan sencilla de regular y de controlar en las máquinas de corriente alterna. Las máquinas de corriente alterna tenemos que recurrir a algunos componentes de la electrónica de potencia para poder hacerlo. Entonces, hoy en día, con el desarrollo de la electrónica de potencia, ya lo podemos hacer en las máquinas de corriente alterna, nos generan algunos problemas, pero en ese sentido, las máquinas de corriente continua es mucho más sencillo lograrlo y más económico. Y eso hace que en las aplicaciones donde uno necesite regular justamente más que nada velocidad, utilicemos a las máquinas de corriente. Y esa regulación en la máquina de corriente continua es tan amplia que nosotros podemos controlar y podemos posicionar a una determinada velocidad, desde una velocidad cero hasta una máxima velocidad que puede desarrollar la máquina. Entonces, esa gama tan amplia de velocidades que yo puedo obtener con esta máquina, bueno, hace que esa sea una muy buena característica. Al igual que las máquinas de corriente alterna, estas máquinas también presentan una desventaja respecto a las corrientes que toman en el momento de arranque. Debido a sus características propias de funcionamiento, en el momento de arranque estas máquinas toman corrientes muy elevadas, que pueden llegar a ser entre 10 y 30 veces el valor de la corriente máxima del motor. Superan ampliamente inclusive las corrientes de arranque de las máquinas alternas. Nahuel. Sí, ¿por qué lo nombró como un pro que la velocidad de un motor de continua la pueda pasar de 0 a un máximo? ¿Con uno alterna lo mismo? Sí, pero con el de alterna yo tengo que utilizar reguladores ¿Un variador? de frecuencia. Sí, o de corriente. ¿Cómo? Se usan variadores de frecuencia que usted para variar la velocidad puede variar la corriente o la frecuencia. No, la corriente no la puedo variar. Porque si yo varío la corriente, estoy variando la potencia que entrega el motor. Bueno, me quedé con un mal dato entonces. Está bien, pero bueno, vienen los variadores de frecuencia. Sí. Pero, ¿y con el de continuo, cómo la pasa de 0 a, no sé? Si me das un tiempito, Porque lo dijo como un... Sí, ok. lo hacemos con un reóstato, simplemente. Con un potenciómetro. Con un potenciómetro. Con un potenciómetro. Sí. Simplemente con eso. Por eso voy, a ver, lo puedo hacer en los dos, lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que es mucho más fácil hacerlo en uno de corriente continua que en uno de corriente alterna. Es más sencillo, más barato. Y no te olvides que cuando utilizamos los variadores de frecuencia, los variadores de frecuencia nos empiezan a meter problemas en nuestras redes de alterna. Empezamos a tener armónicos que deforman la onda fundamental, y eso
genera algún tipo de inconveniente. Entonces, ¿Pero por qué? Si no se mantiene senoidal, si solamente usted está variando la frecuencia, no la forma. Ah, está sí, bien, porque baja la frecuencia. modifico la Claro. frecuencia. Entonces, estoy metiendo armónicas y eso deforma la onda fundamental y hace que el valor eficaz de mi corriente o de mi tensión, de la que estudiemos, ya no sea más la misma. Entonces genera problemas. Hay que poner filtros y demás para justamente acotar ese problema que me puede introducir un variador de frecuencia. Okay. En definitiva, el objetivo de regular la velocidad lo puedo hacer con las dos. Es mucho más sencillo Y barato. que tenemos con las máquinas de corriente continua. Esa es. Bien. Gracias. No, por nada. Y bueno, en función de los aspectos constructivos que terminan teniendo las máquinas de corriente continua frente a las máquinas de corriente alterna, el mantenimiento que se debe destinar a este tipo de máquinas es más elevado que las de corriente alterna. Por lo tanto, el hecho de que tengan más mantenimiento, que sea más costoso el mantenimiento, y el hecho de que tengamos máquinas más caras, bueno, ha hecho que las máquinas de alterna, en los casos que se pueda, fuesen reemplazando a todo lo que eran las máquinas de corriente. Acá tienen un esquema de las partes principales que contiene una máquina de corriente continua. Tienen lo que es la carcasa. La carcasa es un elemento que puede ser de fundición o de acero laminado. Esa carcasa va a tener algún elemento de sujeción que va a permitir fijar la máquina. Vamos a tener un par de polos. Estos polos que tienen acá son los que van a desarrollar el campo principal. Ese campo principal va a ser un campo de eje fijo. Y dentro de ese campo de eje fijo tendremos lo que es, o que se denomina rotor o inducido de la máquina de corriente continua. En lo que es el polo inductor, ustedes van a tener un núcleo polar constituido por chapas laminadas, aisladas entre sí magnéticamente. No son núcleos macizos, ya que si fuesen núcleos macizos, las pérdidas que tendrían serían muy elevadas. Por lo tanto, para disminuir las pérdidas en el hierro de la máquina, se los hace laminados. Va a haber una expansión polar, como la que tienen aquí indicada. Esta expansión polar copia la forma del rotor y está separada por un pequeño espacio de aire que se denomina entrehierro. Ese entrehierro es muy pequeño, porque dentro del circuito magnético será la parte del circuito donde se presente la mayor reluctancia magnética. Aparte de la expansión polar, nosotros vamos a tener un arrollamiento de cobre que va a ser el que va a generar la excitación necesaria para producir ese campo principal. Como les decía, tendremos entonces básicamente, en lo que son estos polos inductores, básicamente lo que terminamos teniendo es un electroimán. Aparte entonces de los polos principales, con lo cual nosotros vamos a generar ese campo, vamos a tener dentro de él el rotor, que lo vamos a llamar inducido, porque ahí es donde sobre él va a actuar ese campo principal. Ese rotor va a tener un núcleo también laminado, de chapas laminadas, y dentro de ese núcleo, en ese núcleo vamos a encontrar ranuras, y ahí van a estar alojadas una serie de bobinas. Esas bobinas van a estar abiertas, es decir, yo voy a tener un principio y un final de la bobina. Voy a tener, por ejemplo, un principio acá y a 180 grados un final de la bobina. Cada principio y cada final de esas bobinas están conectadas a unos elementos como los que tienen allí graficados, que se llaman delgas. Y todas esas delgas conforman lo que nosotros denominamos como colector. Sobre esas delgas van a estar apoyadas un par de escobillas. Esas escobillas tienen la función de
si fuese un motor, de introducirle corriente al rotor, o si fuese un generador, de extraerle corriente, la corriente producida en el rotor. Hay dos personas que levantaron la mano. No sé quién está primero. Sí, prefiero, o sea, las bobinas ahí no las estaríamos viendo en el dibujo, ¿no? Son estas cosas negras que tenés acá. Ah, ahí está. Estas cositas negras que tenés acá, estos están esquematizando las bobinas. Es un esquema nomás. Perfecto. Y fíjate que, bueno, cada una está vinculada a una de ellas. ¿Alguien más había levantado la mano? Fue por error, profesor, me quedó levantada antes. Ah, ok. Perfecto. Entonces, les decía que teníamos un par de escobillas. Esas escobillas en la jerga se suelen conocer como carbones. Esos carbones, en realidad, esas escobillas son de grafito y pueden tener alguna partícula de cobre, algún elemento que le ayude a mejorar la conductividad eléctrica. Es siempre el material de las escobillas un material más blando que el de las delgas, de manera que por eso que se desgaste la escobilla y nosotros la reemplacemos antes que, si fuese por su dureza, desgastara a las delgas que componen el colector. Dependiendo de la máquina, para máquinas de mayor importancia, máquinas más grandes, nos vamos a encontrar con otros componentes que son básicamente para compensar o eliminar un efecto que se produce cuando las máquinas de corriente continua se encuentran en carga, sean motores o sean generadores, que es lo que se conoce como reacción de inducido. Ya en la clase que viene vamos a hablar de lo que es este fenómeno, este problema que presentan las máquinas de corriente continua. Entonces, para poder compensar o eliminar esa reacción de inducido, se colocan unos polos en la zona interpolar, que nosotros vamos a llamar la zona neutra. En la zona donde se ubican las escobillas se denomina zona neutra, o zona interpolar. En esa zona neutra nosotros vamos a colocar unos polos de conmutación. Esos polos van a tener un núcleo también, de chapas laminadas, con un arrollamiento, también de cobre, esas bobinas van a ser de cobre también, y sobre esas bobinas va a circular, ya vamos a ver, la misma corriente que circula por el rotor, es decir, la corriente del inducido. Y aparte de esos núcleos, de esos polos de conmutación, en las zapatas polares se puede llegar a encontrar un arrollamiento que se denomina arrollamiento de compensación, que también es para reducir o eliminar este problema de la reacción de inducido. Ya lo vamos a estar estudiando, simplemente hoy, o lo que les estoy comentando ahora, son las partes importantes que terminan constituyendo la máquina de corriente. Obviamente que ahí no están puestas las tapas, en general van a tener, aparte del eje, que acá no está dibujado, acá esto tiene un eje, habrá algún tipo de rulemán, algún tipo de buje y algún ventilador para mejorar y extraer la temperatura que se genera dentro de la máquina. Esos elementos mecánicos no están dibujados, simplemente está dibujado toda la parte eléctrica constitutiva de este tipo de máquina. E insisto que esta máquina es exactamente igual, la usemos para entregar potencia mecánica en el eje o para producir energía eléctrica utilizándolo como un generador. ¿Estamos? Acá tienen un esquema de una máquina elemental. Nosotros vamos a empezar a estudiar hoy y vamos a ver el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua como generador. La clase que viene vamos a estudiar un tema que es común a nuestras máquinas, que es la reacción de inducido, y ese tema es común, se va a producir tanto en el funcionamiento como generador como motor. Vamos a estudiar también las distintas formas en las cuales nosotros producimos la excitación, esto que tienen acá dibujado, este electroimán, estos polos, que acá tienen indicado como norte y sur,
con estas bobinas que tienen indicadas acá, es lo que se denomina la excitación de la máquina de corriente continua, que es la que produce el campo principal. Lo vamos a estar estudiando en la clase que viene, y después, al último, vamos a estudiar su funcionamiento como motor. Entonces ahora, lo que me propongo es que analicemos cómo nosotros, en la máquina de corriente continua, podemos generar una corriente, una fuerza electromotriz, y entregarla en los bornes con esta particularidad, que sea continua. Entonces, fíjense, acá tenemos una presentación, un esquema. El motor de un ventilador puede aplicar al ejemplo de la filmina anterior o es más simple. No sé a lo que te referís, Tomás, con el motor de un ventilador. Si estamos hablando de los motores que nosotros tenemos, los ventiladores comunes, no, estamos hablando de otro tipo de motores. Esos son motores monofásicos. No aplican a este tipo de máquina. Es otra cosa. Yo cuando recién les dije lo del ventilador, es un ventilador que tiene la propia máquina para evacuar la temperatura interna de la máquina. No sé si con eso te confundí, Tomás. Profe, pero ¿cuál sería un ejemplo de lo que vimos anteriormente? O sea, ¿hay un ejemplo que veamos diariamente o no? ¿Cuál sería el ejemplo de aplicación de un motor de este tipo? Sí, eso. Sí, ahí le dan un ejemplo del motor de una impresora. En general, los motores de la impresora, creo que también hay de otros tipos, unos particulares que son, creo que son de otro tipo, no son básicamente estos, pero si vos me buscás, a ver, el ejemplo, no hay tantos ejemplos que yo te puedo dar de un motor de potencia de corriente continua, pero el que te puedo dar es el de los trolebuses. Los motores que utilizan los trolebuses son motores de este tipo. Otro tan rápido que se me ocurra, y yo te aseguro que es un motor de corriente continua, no se me ocurre. ¿Por qué? Porque hay otros motores que nosotros los tenemos clasificados como monofásicos, que son los motores universales. Los motores universales pueden funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Ya vamos a hablar algo de ello ya cerca de cuando estemos terminando la parte de máquinas y hablemos de motores monofásicos. Vamos a hablar un par de palabras sobre los motores universales. Pero son motores especiales, no son motores de corriente continua, específicamente. ¿Está bien? Está bien. Por eso que gracias. Mi duda con lo que dice Diego del motor de la impresora, yo también tengo el signo de pregunta, porque no sé ese motor realmente si es un motor universal, o es un motor paso a paso, o es un motor de qué tipo. No sé. La verdad que nunca desarmé la impresora y me puse a ver qué motor tiene. Un motor es paso a paso, la impresora. Bueno, entonces puede ser un paso a paso, la verdad que no lo sé. Sí, Silvia. Profe, el motor elevador de agua, ¿podría ser? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en realidad mientras usted está hablando, yo estoy buscando en internet para poder tener como algo más fotográfico, sería de lo que usted está hablando. Y ahí aparece, es como, da la impresión que es como un motor elevador de agua. No, si vos que dice estás hablando máquinas de, eléctricas de corriente continua. si vos estás hablando de lo que es una electrobomba una electrobomba que me sirve para subir agua en el tanque de un edificio o lo que sea, en general son todos de máquina de corriente alterna. Lo que puedo hacer, yo me comprometo para la clase que viene, busco algún video efectivamente de una máquina de corriente continua para que ustedes lo vean. Lo buscamos en la web, debe haber un montón. Lo buscamos y lo compartimos y lo vemos. Pero no quiere decir que no haya, Silvia, un motor de corriente continua que sirva o que se lo utilice para una electrobomba. Puede ser, en un lugar donde no hay corriente alterna y se utilice corriente continua para eso. O sea, podemos utilizar máquinas de corriente continua
para las mismas aplicaciones que utilizamos las de corriente alterna. Las podemos utilizar. ¿Cuál es el tema? Que yo no tengo redes de corriente continua para alimentarlas a esas máquinas. Entonces, si yo utilizo una máquina de corriente continua, tengo que tener la disponibilidad o de un generador de corriente continua para alimentarla, o de una batería, para poder, o de un banco de baterías para poder alimentarla. Entonces, las máquinas de corriente continua, vuelvo a insistir, nosotros vamos a analizar y vamos a ver el funcionamiento y demás. Las aplicaciones que tienen, bueno, hoy en día están bastante restringidas porque el uso masivo es de la máquina de corriente alterna. Entonces, la máquina de corriente continua está muy relegada a algunas aplicaciones muy particulares. Nada más que eso. Pero puede ser que a lo mejor hayas encontrado en la red, en la web, una máquina de corriente continua para elevar agua. Pero si vos me decís, si vos vivís en un edificio y me decís la bomba que vos tenés abajo del edificio, yo te aseguro que esa bomba es una máquina de corriente alterna. No es una máquina de corriente. Eso no quiere decir que en algún lado haya una máquina de corriente continua para elevar agua. Porque a lo mejor ahí no hay una red de corriente alterna y hay baterías y se utiliza eso. Bueno, les decía, esto acá que tienen representado es una máquina elemental, donde tienen los dos polos principales, un polo norte, un polo sur, con sus respectivos arrollamientos de excitación. Cuando dibujamos nosotros los arrollamientos de excitación, en donde tienen así una cruz y un punto, eso significa, o es para darle un sentido de circulación. Cuando hay un punto, la corriente saliente; cuando hay una cruz, la corriente centrante. Entonces, nosotros tenemos acá una excitación a través de estos dos bobinados, y generamos un campo magnético de eje fijo, como nosotros recién veíamos en la descripción de nuestra máquina. Fíjense que este espacio que hay entre el núcleo y el rotor es lo que nosotros recién denominábamos entrehierro, y fíjense que es constante el entrehierro. Ese espacio siempre es igual. Entonces, nosotros vamos a tener un rotor, en este caso, rotor elemental, con una sola bobina dentro de ese rotor, y los principios y finales de esa bobina están conectados a dos anillos concéntricos. Tocando o haciendo contacto en esos anillos concéntricos, nosotros vamos a tener un par de escobillas. Acá las tienen indicadas las dos escobillas. Y esas escobillas están vinculadas a un circuito exterior, donde va a haber un galvanómetro, y se cierra el circuito. De manera que, si se genera alguna fuerza electromotriz, esa fuerza electromotriz, si el circuito está cerrado, va a hacer circular una corriente, y esa corriente nosotros vamos a poder verla en el galvanómetro, indicándonos el sentido de circulación. Ahora bien, fíjense, si nosotros tenemos nuestro rotor detenido, y tenemos acá un campo de eje fijo, ¿va a haber algún tipo de inducción sobre esta fuerza electromotriz, sobre esta bobina? La del imán. Vuelvo a repetir la pregunta. Yo tengo este rotor detenido y tengo este campo de eje fijo. ¿Hay alguna inducción de fuerza electromotriz en la bobina? No, hasta que no se mueva no se va a generar la inducción. Tiene que romper la línea de campo. ¿Debido a qué ley es eso? Ley de Lenz. Ley de Faraday. Es más, Lenz le puso el signo, ¿verdad? Pero es más ley de Faraday. La ley de Faraday dice que para que se induzca la fuerza electromotriz en un conductor, tiene que estar cortando líneas de campo, como dijiste vos recién, Nahuel. Entonces, si nosotros, mediante algún medio, hacemos girar a este rotor, acuérdense que lo estamos estudiando ahora la máquina como generador. Entonces, yo lo que hago es
mediante algún método, que ya lo vamos a estudiar, produzco un campo de eje fijo. Ya tengo el campo producido por este electroimán que tengo acá. Entonces ahora, si yo hago girar por algún medio mecánico a este rotor, ahora esta bobina que está acá, dentro de ese campo magnético, va a empezar a cortar líneas de campo. Por lo tanto, se va a inducir una fuerza electromotriz. Este campo, que está producido por estos dos polos, va a tener, distinta magnitud, o las líneas de campo van a producir distintos valores de fuerza electromotriz dependiendo del lugar. Va a haber una zona en donde no va a generar fuerza electromotriz, que es el lugar que nosotros denominamos zona neutra. Esta zona interpolar. Y después, esos valores de la fuerza electromotriz que se va a ir generando en esta bobina, van a ir cambiando dependiendo del lugar donde se encuentre. Entonces, en el punto 1, la fuerza electromotriz generada va a ser 0. A medida que se acerca al punto 2, va a ir creciendo hasta hacerse máximo una vez que llegó bajo la acción polar. Como el entrehierro es constante, por lo tanto, el valor de la inducción se mantiene constante, entre el punto 2 y el punto 3 estaremos en un valor máximo de fuerza electromotriz generada. Cuando llegamos al punto 4, nuevamente se va a hacer 0, y desde el punto 4 al punto 5, como empieza a estar bajo la acción del polo sur, va a empezar a generar una fuerza electromotriz de sentido contrario, hasta hacerse máxima en el punto 5, cuando entre debajo de la acción del polo sur. Entre 5 y 6 se mantendrá el valor máximo de la fuerza electromotriz, de sentido contrario, negativo, hasta anularse nuevamente en el punto 1. Una vez que hizo todo este recorrido, nosotros habremos obtenido un ciclo o un periodo completo de nuestra onda. ¿En dónde? Acá sería cuando la espira se encuentra bajo la acción del polo norte, y acá sería cuando la espira se encuentra bajo la acción del polo sur. ¿Qué pasó? Cuando se invirtió la polaridad, que comenzó a crecer en sentido contrario, se nos invierten las polaridades en nuestras dos escobillas. Es decir, que mientras que la espira se encontraba entre 1 y 4, teníamos un positivo y un negativo. Por lo tanto, que había circulación en un sentido de corriente. Cuando ahora la espira pasa a estar entre 4 y 1, en la parte inferior, habrá una inversión de la polaridad en las dos escobillas. Por lo tanto, tendremos circulación de sentido contrario. Es decir, que lo que nosotros terminamos obteniendo es una onda de inducción que tiene esta forma, entre 1 y 2 crece hasta hacerse máximo cuando entra debajo del polo, se mantiene constante mientras que está debajo del polo, decrece hasta el punto 4, y después, cuando empieza a estar bajo la acción del campo sur, genera otro semiciclo, pero en sentido contrario. Esto es lo que nosotros denominábamos periodo, y T sub P es lo que se denomina paso polar. Es el ancho de cada polo. Las formas y los valores de la fuerza electromotriz inducida y de la corriente que va a estar circulando, bueno, van a depender de las características constructivas que tenga mi máquina, es decir, de la resistencia que tengan esos arrollamientos que yo voy a tener en el inducido, en el rotor. Ahora bien, esta corriente y esta fuerza electromotriz que yo estoy obteniendo con esta máquina que ahí estábamos presentando, ¿es lo que estoy buscando? No, tiene forma alterna eso. No. Y tuja continua. Tiene una onda alternada. Es una onda alternada. Está lejos de ser una onda continua. Entonces vamos a tener que hacer algo para que lo que yo termino obteniendo en bornes sea una onda continua. Primero, lo que vamos a ver es qué pasa si yo agrego, en vez de tener una bobina o una espira, como tenía en el caso de esa máquina elemental, ahora agrego a esa máquina una segunda
espira, una segunda bobina. Si yo agrego una segunda bobina, como la que tienen aquí, fíjense que las fuerzas electromotrices que yo voy a ir generando en cada una de esas espiras van a tener los sentidos de circulación dependiendo bajo la acción de cada polo en que se encuentren. Entonces, no va a cambiar mucho, ya que cuando esté la 1 en esta posición, tendrá este sentido de circulación, y la 2 tendrá este sentido de circulación. En ambas, acá tendré un positivo y un negativo, pero cuando se inviertan, la 1 pase a estar en lugar de la 2, y la 2 en lugar de la 1, nuevamente habré invertido la polaridad en mi generación. Por lo tanto, es como si yo tuviese dos baterías conectadas en paralelo, es decir, puedo aumentar la corriente que entrego, pero sigue siendo una corriente de características alternadas. Ahora bien, si yo mantengo las dos bobinas, pero en vez de tener dos anillos concéntricos, lo que hago es poner dos semianillos, ya la cuestión va a cambiar. Es decir, hago esto. Tengo mis dos bobinas, pero en vez de tener dos anillos concéntricos, ahora lo que pongo son dos semianillos. Estos semianillos que pongo acá son los que nosotros denominamos, cuando les presente la máquina, los denominamos delgas. Y fíjense, tenemos tantas delgas como bobinas tengamos. Y cada bobina empieza y termina en una delga. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Fíjense, cuando yo tenga, en este caso, la bobina 1 bajo la acción del polo norte y la 2 bajo la acción del polo sur, yo voy a tener que el aporte de cada una de estas dos bobinas sobre las delgas va a ser, en este caso, fíjense, veamos el caso de la izquierda. Yo voy a tener que la bobina 1 sobre esta delga aporta una corriente saliente. Y la bobina 2 aporta sobre esta delga una corriente saliente. Entonces voy a decir que acá tengo una polaridad positiva. Mientras que las corrientes sobre la delga, que está en este lugar, las corrientes ahora son entrantes hacia la bobina y entrantes hacia la bobina. Es decir, yo tengo un sentido de circulación con una polaridad definida como positivo y negativo. En el caso que ahora se inviertan de posición, la 1 pase a estar en lugar de la 2 y la 2 pase a estar en lugar de la 1, las posiciones y los sentidos de circulación se mantienen. Por lo tanto, yo en la 2 voy a seguir teniendo un sentido de circulación de esta delga saliente y en esta delga entrante. Y de la 1, de esta delga saliente y de esta delga entrante. Por lo tanto, yo voy a mantener las polaridades en cada una de las dos escobillas. Lo que he logrado de esta manera es hacer una rectificación mecánica de este semiciclo. Este semiciclo, que era negativo, lo transformo ahora en un semiciclo positivo. Lo que he hecho es cambiar y rectificar esa onda que tenía alternada y convertirla ahora en una onda pulsante. Todavía estoy bastante lejos de obtener una onda continua. Para poder obtener una onda continua debo hacer otra cosa más. ¿Qué es lo que sería esa otra cosa más que tengo que hacer? Eliminar ese valle que queda entre cada onda. ¿Y cómo lo eliminaría, Nahuel? Poniendo más pares de... Haciendo, fíjate, vos fíjate. Disminuir la transición esa que tiene ahí, cuando hace el cambio, cuando pasa. Vos fíjate, este valle que se mantiene acá, es todo este tiempo que se mantiene en contacto, todo este tiempo que se mantiene en contacto la delga con la escobilla. Si yo hago que ese tiempo, ese contacto sea más corto, lo que voy a ir haciendo es hacer que esta escobilla siempre esté tocando un par de bobinas que estén generando su valor máximo.
Entonces lo que voy a tener es otra bobina que esté en este lugar. Otra bobina que esté en este lugar. Entonces permanentemente va esta delga a estar haciendo contacto con una bobina que esté generando su máxima fuerza electromotriz. Entonces si yo empiezo a agregar ahora pares de bobinas, obviamente que agrego pares de bobinas y pares de delgas, lo que voy a ir a estar haciendo es que estos valles se vayan acortando. Entonces voy a ir agregando de manera que cada vez esto se haga más continuo. Es decir, que la fuerza electromotriz que yo estoy recogiendo en mis escobillas sea prácticamente continua. Y lo que voy a estar obteniendo al final es una tensión como la que tienen acá, más o menos desarrollada. Profesor, A medida, antes de avanzar, a medida que agregue más bobinas y más delgas, esa línea se vuelve más continua. Sí. antes de avanzar, puede ir, no quiero demorar, ¿no? Pero puede ir 2 filminas atrás, cuando tenía el rotor y había puesto los puntos del 1 al 5. ¿Aquí? No, ahí. Acá, no sé en dónde. Ahí, ahí, No, una antes. ahí, la primera. Eco, esa. Usted dijo, cuando tenía la bobina, marcó que en ese punto donde está actualmente la bobina, la que todos estamos viendo a la izquierda, Acá. ahí estaba cortando el máximo. Ahí usted te dijo que en ese punto y en el 5 se cortan la mayor cantidad de líneas de flujo. O sea que ahí tengo el valor máximo. Ahora, yo estaba tratando de visualizar y digo... Voy a corregir algo. No sé si lo dije así, pero voy a corregir algo. La ley de Faraday-Lenz es esta que tienen acá. Sí. Que yo le agrego una n, dependiendo de la cantidad de líneas de vueltas que tenga mi bobina. Si yo tengo una espira elemental, esto es 1. Entonces esta ley que está acá. Lo que dice esa ley es que esa fuerza electromotriz inducida depende de la variación temporal del flujo. ¿Qué significa eso? Que es cuando más rápidamente corta líneas de campo. Por eso que en estos puntos es cuando tiene la mayor generación de fuerza electromotriz. Es cuando más rápidamente acá corta líneas de campo que acá. Eso es lo que dice la ley. Profe, ¿eso es porque están más juntas ahí, digamos? ¿O... Vos hacete una idea, mira, vos acá tenés un montón, tenés todas líneas de campo así. ¿Está bien? Sí. Entonces, en estos puntos, cuando se encuentra la espira girando, acá, y la espira está en esta posición, por lo tanto en esta posición ahí es cuando no demora más tiempo para llegar a cortar otra línea de campo que cuando la espira está en esta posición. Cuando está en esta posición corta más rápidamente líneas de campo. Si las líneas de campo no van de arriba, disculpe, ¿no? No van de arriba hacia abajo, o sea, son verticales, ¿correcto? Sí, señor. Y bueno, pero usted está cortando cuando tiene la bobina a 90 grados. No. ¿Cuándo corto más Corta rápidamente? más líneas de campo. ¿Cuánto corto más rápidamente? ¿Cuándo corto más rápidamente? ¿Cuando la espira está en esta posición o está en esta posición? Usted me está diciendo que cuando la bobina se pone vertical, está paralela a la línea de campo del campo que genera el imán. Sí. Y no está cortando nada ahí. Es que a ver si nos entendemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada de una función con respecto al tiempo? ¿Cómo varía el flujo en función del tiempo? ¿Y qué te dice eso? Es la velocidad, digamos, ¿o no? Es la velocidad de corte. ¿Cuándo corta más? ¿Cuando la espira está en la posición, en una posición así, como te estoy indicando, o cuando está así? Digamos, yo entiendo lo mismo que... Yo estoy equivocado igual, capaz que Bruno. O sea, cuando está
acostada a la espira, digamos, digamos, a la altura de 7N. Ahí, digamos, no atraviesan más líneas de campo, digamos, No, por decir la circunferencia de la bobina, cuando la bobina queda a la altura de N, digamos, ahí como que están paralelas las líneas de campo con la circunferencia, digamos. Así sí, decirlo. sí. Entonces yo entiendo, digamos, que deberían las líneas pasar por el anillo, digamos, para que vaya variando el flujo. O sea, que No, es a que no, medida es que no, va- eso no, pero eso no dice la ley de Lenz, de Fala de Lenz. La ley de Lenz lo que te está diciendo tiene que ver con la velocidad de corte. ¿Cuánto corta más rápidamente fuerza electromotriz? Porque, a ver, fíjate, ustedes cuando lo explicamos y vimos el desarrollo matemático de cómo se generaba una onda alternada, ¿se acuerdan? Sí, ¿Dónde era máxima la onda alternada? ¿En la zona interpolar o debajo del polo? debajo del polo, digamos, cuando tenía 90 ¿Y por grados. qué acá me dice que es al revés? Si yo me quedé con la duda desde ahí, digamos. Es que allá lo justificamos matemáticamente, entonces me lo entendieron. Acá lo que estamos tratando de ver, de cómo yo genero la fuerza electromotriz, a través de justamente de cómo es la velocidad de corte. La velocidad de corte que yo voy a tener va a ser máxima siempre cuando esté debajo del polo. Cuando estoy acá, es cuando menos rápidamente corto. Estoy en una zona neutra. Acá no tengo generación de fuerza electromotriz. Justamente es una zona neutra. Eso tiene que ver, disculpe, ¿no? Créanme que estoy tratando de entenderlo. Sí, Ah, por supuesto. eso tiene que ver con la densidad de flujo. Usted me está diciendo que la línea que se traza entre el punto 1 y 4, ahí la densidad del flujo que genera el par de imán NS es menor ahí. Y que en los extremos tengo más densidad de líneas de campo. Estoy tratando de pensar lo que me estás diciendo. Claro. A ver, yo me lo imagino vertical. No lo estoy viendo. es que no lo, Igual pero no lo es quiero que, trazar, ¿eh? O sea, no hay problema. Nahuel, Podemos avanzar. pero a ver, si vos lo ves como algo estático, y sí, no lo vas a ver. Pero velo como algo en movimiento, porque si yo lo veo como algo estático, no se genera fuerza electromotriz, si está estático. Yo necesito que Está esté bien, en pero movimiento para que se genere la fuerza electromotriz. Entonces, si yo lo veo como algo en movimiento, la velocidad de corte que va a tener va a ser más rápida cuando esté en esta zona que cuando esté acá. Por eso que yo tengo una onda como la que tiene el descriptor en este lugar. En estas zonas, pues si no lo que ustedes me están diciendo es que esta onda está corrida, estos mínimos estarían debajo del polo. Y estos máximos estarían en la zona neutra. Entonces, si vos lo ves como algo estático, y sí, no lo vas a ver, porque esto es algo que está en movimiento. Si está estático, no hay fuerza electromotriz inducida. Y esto lo vamos a ver en las máquinas de corriente alterna, lo vamos a ver en las máquinas de corriente continua, porque en definitiva son todas máquinas de inducción. En las máquinas de corriente alterna, lo que voy a estar haciendo es tener un flujo variable. En las de continua, esta variación yo la hago con la rotación. Y de esa manera logro generar mi fuerza electromotriz. Ok. Fíjate, después bueno, de última lo seguimos charlando. Es cuestión de estudiar más, ¿no? No, a veces no solamente es estudiar más. A ver, acá en la parte eléctrica, a ver, hay una cuestión que hay fenómenos que nosotros no los vemos, los tenemos que imaginar, y a veces
imaginar cuesta mucho, por eso que es más fácil ver todos los fenómenos mecánicos que a veces que las partes eléctricas. Entonces, es interpretar las ecuaciones, qué es lo que nos están queriendo decir cuando nosotros las justificamos desde el punto de vista matemático. Pero es esto, yo para poder generar una fuerza electromotriz, yo lo que tengo que tener es lo que ustedes me comenzaron diciendo, y es correcto lo que me dijeron. Yo tengo que tener una variación de campo. En este caso, yo el campo que tengo es un campo constante. Esa variación la logro con el movimiento que le voy dando a mi rotor. De esa manera logro generar una fuerza electromotriz. Y lo que me dice la ley de Faraday-Lenz es que esa fuerza electromotriz depende de la variación temporal del flujo. Y en este caso, cuando hablamos de la variación temporal, tiene que ver con la velocidad de corte que tiene mi espira de las líneas de campo. Entonces, esa velocidad de corte es siempre máxima cuando está debajo del polo, cuando está en esa parte, porque ahí es más rápido que llegue a cortar dos líneas en tiempo, es más rápido que yo ya cuando la espira la tengo en esta posición corte dos líneas de campo que cuando la espira la tengo en esta posición. El tiempo que tarda en cortar dos líneas cuando está en esta posición es mayor al tiempo que tarda cuando la espira está en esta otra posición. Pero bueno, véanlo. Ahí lo entendí. ¿Mm? Está bien. Sí, es media rudimentaria mi explicación. Claro, pero es máximo. Está bien, no, pero está bien. En realidad ese máximo llega ahí porque corta, porque no corta más. Vos pensé en esto, Nahuel. Cuando Por eso está acá, máximo. La espira. Por eso. Está bien, usted está bien. Por eso, en ese punto, cuando en realidad, está bien, ahora lo entiendo. Usted me está diciendo, cuando usted pone la mano a las 12, está marcando, porque está como acelerado en realidad, ¿no es cierto? Porque si ve la onda va de 0 a de 0 a más, ¿correcto? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega un máximo, Y pero empieza a ese decrecer. máximo, ¿por qué se da? Y empieza a decrecer. Pero ese punto que es máximo, en realidad ahí, ¿por qué no siguió aumentando? En este caso, Porque dejó de cortar líneas de campo. Claro, en este caso empieza a decrecer porque ya se va saliendo de la acción. A ver, si nosotros tuviésemos otra forma de que el entrehierro no sea constante, esta onda podría ser senoidal. ¿Está bien? Podría ser senoidal. Entonces, una vez que llegó ese máximo, Nahuel empieza a decrecer. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a alejarse de la zona de la acción del polo norte. Y empieza a decrecer. Está bien. ¿Mm? Está bien, ahí lo vi. Bien, bueno. Gracias. No, por nada. Bien, entonces, esto que yo les mostraba recién es la forma en la cual nosotros, con una máquina, en donde vayamos agregando una determinada cantidad de espiras y de delgas, cuando digo espiras me estoy refiriendo ya a bobinas, una determinada cantidad de bobinas, voy a ir obteniendo distintos valores de fuerza electromotrices, y si está cerrado voy a tener la circulación de corriente. Entonces, en esto básicamente, en esta máquina que en su interior genera una onda de características alternadas, nosotros lo que terminamos haciendo es rectificarla y entregar en bornes una corriente continua. O sea, básicamente eso es un generador de corriente continua. Nosotros el próximo tema que nos toca analizar es lo que yo les comentaba de reacción de inducido. Esto lo vamos a dejar y lo vamos a ver ya en nuestra próxima clase luego del parcial. Vamos a retomar el tema y vamos a repasar un poquito lo que vimos hoy, porque lo vamos a ver de acá a 3 semanas, entonces lo vamos a refrescar, lo vamos a volver a charlar, de manera que retomemos nuevamente nuestras máquinas de corriente continua. Y en esa clase vamos a ver lo que es reacción de inducido, los problemas que genera, cómo los corregimos, y seguramente vamos a ver formas de excitación de las máquinas de corriente continua. Y nos va a quedar después una última clase para estar analizando esta máquina en su funcionamiento. Eso es lo que nos quedaría por recorrer de las máquinas de corriente. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Entonces nos vamos a ir